le dije y les compartí ahora, y me preguntó, José, ¿qué hace? Yo le dije, nosotros somos pastores con mi esposo, evangelistas, pero yo soy salmista, yo canto al Señor. Y aparte soy profesora de técnica vocal. Entonces, él me dijo, pues señora, usted no puede volver a cantar. Y yo no le dije nada, ¿no? Mi esposo estaba recibiendo toda la información. Cuando él me dice que yo no puedo volver a cantar en mi mente, yo dije, diablo mentiroso, eso no lo dices tú, eso lo dice Dios. Y empezó el tratamiento de quimioterapia. Era un cáncer tan avanzado que no se podía operar. La masa que tenía en mi vientre medía más de 6 centímetros. Entonces no era operable, ya estaba muy avanzado. El médico dijo, hay que tratarlo con quimioterapia, radioterapia, braquiterapia. Yo no sabía qué era en realidad eso. Uno no sabe qué es un cáncer hasta que lo tiene. Y uno ve mucha gente que está enferma de cáncer y que fue sanada de cáncer. Pero amén, gloria a Dios. Pero una cosa es escucharlo de otros y otra cosa es vivir. Y yo no sabía qué era eso. Hasta el sol de hoy no sé qué es eso. Porque viví una experiencia, no vi la masa, no vi nada. Simplemente sé que me hicieron un tratamiento. El tratamiento de la quimioterapia no lo resistió mi cuerpo. Entonces las defensas comenzaron a bajarse y a bajarse. Era algo impresionante el poder de saber de que habían reacciones en tu cuerpo y no sabías qué hacer. Yo no les puedo describir lo que se siente. La hemoglobina se me bajó a 3,4. Entonces, por desangre, porque me estaba desangrando. Entonces la hemoglobina se baja a 3,4, el potasio se baja completamente y no empieza a subir oxígeno a mi cerebro. Mi cuerpo se comienza a torcer. Entonces inmediatamente a hospitalizarme. Fueron 2 meses y medio, casi 3. Estuve en ese proceso de tratamiento continuamente, pero siempre me llevaban a la quimioterapia casi muertita. Yo no podía caminar. En menos de días mi cuerpo se adelgazó y mi cuerpo ya era cadavérico. La piel se me pegaba a los huesos y el cabello comenzó a caerse. Comencé a cambiar de color en mi piel, ya era como blanco verdoso. Era algo impresionante y yo me miraba al espejo y yo decía, no soy yo. Estaba más viva, más muerta que viva. Y en realidad cuando llegaban las crisis, cada vez que me inyectaban la quimio, llegaban crisis y era una lucha. Usted sabe que la quimio es un medicamento que combate las células buenas, las células malas, pero también las buenas. Entonces tu cuerpo está en una lucha de sobrevivencia. ¿Quién gana aquí? ¿Quién vive? Entonces empieza a crear como una desesperación, como una angustia, y se te va el aire, y tú comienzas a sentir que no te hallas, te sientas, te acuestas, no hay aliento. Yo no podía hablar. Resulta de que la quimio tiene un efecto aquí en la garganta. El médico me lo dijo. Y yo no le paré bolas, pero cuando yo empecé a sentir esto, yo sentía que ¿cómo se llama esta parte? ¿La tiroides? La tráquea. Ajá, ok. Se cerraba. Y me dolía impresionantemente para tragar. Y me ardía. Y yo sentía que se cerraba, entonces no podía. Cuando yo trataba de cantar, no podía. Primero, que no tenía fuerzas, no tenía aliento. Por el potasio bajo, la hemoglobina baja. Entonces, y segundo, porque se me cerraba en esa parte. Entonces era algo impresionante. Yo sentía siempre morirme. Y cuando estaba en esa angustia, en esa desesperación, yo me tiraba al suelo y le decía, Señor, yo te amo, yo te alabo en esta situación. Tú eres quien me da las fuerzas, tú eres quien me levanta
mis hijos, mi hija, mi esposo cantaban. Yo le decía, no puedo cantar, entonces por favor canten por mí. Y cuando no estaba, porque a mi esposo le tocó como amo de casa, él le tocó cocinar, le tocó estar pendiente de mí junto con mi hija. Y entonces cuando no podían hacerlo, ponían las calabazas y yo escuchaba y era algo que me tranquilizaba. No podía hacerlo, yo no podía cantar, pero me tranquilizaba y en mi mente declaraba que Dios estaba conmigo, declaraba el poder de Dios, declaraba la sanidad. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo y me aferro a dos cosas. Dios no coloca pruebas que no podamos resistir. Segundo, ninguna hoja de un árbol se mueve si no es porque Él lo permite. Entonces estaba aferrada a esa promesa y sabía que Dios tenía un propósito con todo lo que sucedía. Muchos propósitos tiene Dios para nuestra vida y Dios tenía en ese momento, porque usted puede decir, una mujer que nació en un hogar cristiano, sus padres pastores, sus hermanos pastores, nunca se descarrió porque nunca conocí el mundo, nunca conocí una discoteca, nunca rumbié, nunca, y nunca me aparté de Dios. Entonces, ¿por qué me sucede esto? ¿Verdad? Y muchos nos preguntamos, y a veces cuando llegan estas situaciones preguntamos. Mi padre siempre nos enseñó, no preguntes por qué, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarte? Y no todas las veces que llega una situación como esta, una enfermedad de pronto terminal, una enfermedad incurable, no todas las veces es porque estás en pecado. Muchas veces señalan, está mal, está en pecado, está fallando. No, muchas veces es porque Dios quiere mostrarte su poder, su gloria. Y Dios quiere promoverte a otro nivel. Amén. Muchas veces estamos en la iglesia muchos años y no pasa nada con nosotros. Sentados en la banca y no pasa nada con nosotros. Entonces muchas veces Dios tiene que removerte. Dios tiene que sacudirte. Muévase. Y si no se mueve a las buenas, se mueve a las malas, pero se mueve. Entonces coloca situaciones. No es mi caso, pero sí Dios necesitaba, como nos llevaba predicando y cantando, entonces dijo, vamos a ver si en las malas también me alaban y me adoran y se gozan. No fue fácil. No fue fácil. Dios nos ha pasado a mi familia por todos los cernimientos que hay, que Él tiene que pasar cuando te va a llevar a otro nivel, pero nunca esperábamos eso. Y menos conmigo. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Y pasó por esa servidora. Y Él dice, para poder comprobar que sí me adoran en espíritu y en verdad. Amén. El ministerio evangelístico se llama en espíritu y en verdad. Adoradores de su presencia en espíritu y en verdad. Y cuando Dios dice en espíritu y en verdad es porque hay falsos adoradores. Y en una de las canciones del pastor Arturo, yo me gozo y lloro y me quebranto porque pide perdón por todos esos falsos adoradores. Y si los hay, entonces el Señor quiere, hoy en día que está a punto de venir por su iglesia, necesita verdaderos adoradores. No voy a predicar porque te va a predicar mi esposo, pero quiero decirles por qué pasé esta situación y que Dios es el que se glorifica. Viví esta situación difícil, no fue fácil, dura, tanto para mi familia como para mí, pero sé que Dios estaba allí. Sé que mi crisis estaba allí. Cuando estaba en el hospital, Él estaba allí. Y lo que Dios quería era que yo le adorara, que yo cantara, que yo me gozara en Él. Porque fui creada para adorarlo. Fui hecha única y exclusivamente para adorarle. Entonces me tocaba hacerlo en esa situación. Cuando los médicos ya a veces no daban un peso por mí, cuando yo llegué torcida al hospital, no me hicieron nada. Después de todo este tiempo, cuando ya pasa todo, un médico, un doctor me dice, lo que pasa es que tú tenías días de vida.
Ellos suspendieron todo y hoy en día están aterrados de verme, porque ellos no me lo dijeron. Ellos veían a mi esposo tan apegado a mí, a mi hija tan apegado a mí. En el hospital, usted va al hospital departamental y es muy poquito la gente que se ve cuando lidia con el otro. Mucha gente hospitalizada solo. Pero allá estaban ellos y los médicos, las enfermeras nunca dijeron nada porque veían la unidad que había en nosotros. Entonces nunca le dijeron a mi esposo, ella se va a morir dentro de poquitos días. Porque el protocolo de ellos es dar vida, no decir nada y luchar hasta lo máximo. Entonces pude ver la gloria de Dios y la mano del Señor allí. Cuando ya me da, empecé a dolerme y empecé que no podía hablar mi lengua, mi boca completamente se torció. Yo empecé a orar y a clamar al Señor y comenzamos a orar. Mi esposo seguía orando, clamando en la presencia de Dios. Pero entre más clamábamos y más nos aferramos y reprendíamos, más me torcía y yo más sentía la muerte. Por ende, la vi 2 ocasiones en mi habitación, en la puerta. Ella trataba de pasar, pero no, era una figura grande negra, una sombra negra. El 31 de octubre, que sentía las brujitas, que el día que me enfermé, ese día visitó la muerte, mi habitación. Y era impresionante. Y siempre le decía a mi esposo, reprende espíritu de muerte, espíritu de muerte. Y le decía, reprende espíritu de muerte, porque yo la veía. Y siempre hacía la magia de entrar, pero no pasaba de allí. De allí no pasaba. Hasta que se fue. Nuevamente, la última vez que mi cuerpo se torció completamente, llegó a visitarme otra vez. Y empezamos a orar, y empezamos a orar. Ese día sí sentí que me moría. Y ese día le dije, ya estaba tan agotada, yo sentía que me iba, pero está bien, Señor, ¿quién soy yo para pelear contigo por la vida? Si tú me la diste, tú tienes todo el derecho de quitármela. No voy a luchar más. Aquí estoy. Me entrego delante de ti, en cuerpo, en alma y espíritu y todo lo que soy. Y lo que más anhelo es gozarme en tu presencia, es poder adorar allá con los ángeles y estar contigo. Y ya tuve ese momento, mi esposo inmediatamente me llevó al hospital. Llegué al hospital, no me hicieron nada, me colocaron oxígeno, nada me hicieron. Y yo tosía, yo sentía ahí, y yo estaba allí, ya yo no podía hablar. Estaba en el 6º piso, y en el 6º piso se alcanza a mirar la ciudad, se alcanza a ver el cielo, y había una cantidad de estrellas hermosas habían esas estrellas. Yo anhelaba estar allá. Yo le decía, Señor, aquí estoy, Padre amado. Aquí estoy. Yo miraba porque yo no podía cerrar mis ojos. Yo miraba esas estrellas y yo sabía que eran los ángeles que estaban guardiando mi vida. Es hermoso sentir esa presencia de Dios en la vida de uno. Y estaba ya mirando eso y yo le decía, aquí estoy, Padre. Y empecé a adorar y empecé a cantar mis canciones. Estas canciones que canto hoy, Dios me las regaló mucho antes de que esto sucediera. Y lo hizo porque me estaba preparando para este momento. Cuando yo comienzo a cantar mis canciones, en mi mente, porque yo no las podía hablar, en mi mente comencé a tararear y en mi cuerpo comenzó y comencé a susurrar. No sé en qué momento yo cerré mis ojos y quedé totalmente dormida. Mi hija pensó que yo me había ido ya, que llamó al médico y todo eso, pero no pasó nada. Yo no escuché absolutamente nada. Al otro día, abro mis ojos y me doy cuenta que estoy viva, que veo la luz del día. Y le digo, gracias, Señor, porque sé que tienes un propósito grande todavía conmigo aquí en la tierra. Y no es el tiempo tuyo. Gracias, Señor. Cuando yo volteo a mirarme y veo mi cuerpo normal, en un estado normal, enderezado, estaba derecho mi cuerpo, mis manos, yo me las miré y yo no hacía sino adorar a Dios y darle gracias. Allí sé que Dios hizo el milagro. Los médicos suspendieron la quimioterapia porque era la que
estaba afectando. Impidieron completamente, nuevamente quimioterapias. Y de allí en adelante, Dios empezó a levantarme, Dios empezó a restaurarme. Comencé nuevamente a comer porque yo no comía. 2 meses donde yo no recibía alimento. Todo lo devolvía. No sé qué devolvía porque yo no comía. Pero cuando se dijo a comer, fue a comer. Cuando pude volver a comer, empecé a comer y a comer y a comer. Dios, cuando es experto en hacer un milagro y en hacer una obra, Él simplemente chisquea, lo